Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Echeverri Herrera y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la toma de decisiones en odontología, particularmente acerca de las decisiones compartidas y considerar si este tipo de decisiones son una utopía o son una realidad que se puede implementar en la práctica odontológica. Entonces, para empezar esta charla, quiero hablarles un poquito del por qué estoy dando esta charla. Eh, yo soy odontóloga de la Universidad Javeriana, soy periodoncista de la Universidad Javeriana. Después hice una maestría en salud pública de la Universidad de Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey, y me enfoqué en las ciencias sociales y del comportamiento en salud. Y fue, digamos, haciendo esta maestría que empezó mi interés en la dinámica de las relaciones profesional de la salud, paciente, médico, paciente, odontólogo, paciente, que quizás había sido un tema que me había cuestionado durante mi práctica clínica, pero digamos nunca lo había considerado como un marco teórico o una pregunta, digamos, científica a la que pudiera llegar. Eh, es por esto que hoy en día estoy haciendo un doctorado en sociología con un enfoque hacia la sociología médica, y mi particular enfoque es la toma de decisiones dentro de, digamos, la institución médica o biomédica, y cuestionar un poco cómo se da o si se da una toma de decisiones como tal o una toma de decisiones compartida. Quiero también agradecer a la Asociación Colombiana de Periodoncia y de Osseointegración, particularmente a la Junta Directiva, al doctor Andrés Felipe Vieira y a la doctora María Alejandra Sabogal, a la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología y a la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia. Agradezco mucho que me hayan abierto este espacio para hablar de un tema que tal vez no es el más taquillero para los que tienen un enfoque muy clínico, y tampoco es muy, digamos, no tiene todavía mucha cabida dentro de la salud pública. Entonces sí agradezco este espacio para venir a presentarles este tema que personalmente me apasiona y que pone en conversación, digamos, estos dos chistes que puse en esta diapositiva, que son la práctica clínica odontológica y las ciencias sociales dentro de la salud pública y las ciencias sociales puras, como lo son la sociología. Entonces, para entrar ya un poquito más al tema, quiero hacer un análisis del contexto actual en el cual, digamos, encuentro relevancia en este tema que les voy a hablar. Son tres, digamos, eventos que son la Política Nacional de Humanización en Salud en Colombia, que salió el año pasado y que tiene como objetivo implementar una humanización, un sistema de humanización en salud de 2021 a 2031. El segundo es el consenso de la Organización Latinoamericana de Salud Oral, que ocurrió en el 2019, pero hasta el 2022 fue publicado un resumen. Y el tercero es un workshop que fue publicado en 2017 de la Federación Europea de Periodoncia y la Organización de Investigación en Caries, acerca de la prevención y el control de la caries dental y la enfermedad periodontal. En cuanto a la política de humanización en salud, es importante recalcar que el objetivo de esta es, como bien lo dice su nombre, humanizar la práctica clínica y los sistemas de salud dentro de Colombia. Esto quiere decir traer el valor de las personas como seres humanos
al proveer este servicio, no solo considerando el paciente, sino considerando las relaciones que existen entre el paciente, los profesionales de la salud, las personas o el personal administrativo y los sistemas de salud como tal. En cuanto al consenso de la Organización Latinoamericana de Salud Oral o Salud Bucal, hacen un llamado para la prevención de las enfermedades gingivales y periodontales a nivel individual, que se ha centrado en el paciente, pero también a nivel poblacional o comunitario, en el cual se hace un llamado a los gobiernos en la toma de decisiones. Entonces, digamos, este llamado va de la mano de la política de humanización en salud en Colombia, en cuanto a llamar a las organizaciones clínicas, a los servicios de salud, a las instituciones académicas, a entrar en una conversación en donde se centre el paciente como eje fundamental de de proveer este servicio en salud. Y el tercer elemento que traje del workshop de 2017 de la Federación Europea de Periodoncia habla acerca de las estrategias psicológicas y de comportamiento en salud. Entonces, una vez más, habla acerca de ese elemento que va más allá de la práctica clínica bajo estándares rigurosos y que llama a considerar a digamos, las dimensiones sociales, psicológicas y comportamentales del paciente en el control tanto de la enfermedad periodontal como de la caries dental. Ahora bien, les traigo aquí un diagrama en el cual quiero mostrarles un análisis a grandes rasgos de cómo históricamente ha cambiado la toma de decisiones médica. Digamos que por aproximadamente 2.400 años, el modelo de beneficencia, que era basado en un modelo hipocrático, en donde el profesional de la salud, con su conocimiento, sus valores y su ética, era quien decidía qué pasaba con el paciente, qué pasaba con el tratamiento y qué pasaba con la salud de las diferentes personas. Y no fue hasta hace más o menos 100 años en donde hubo un cambio de este modelo de beneficencia a un modelo de autonomía, en donde se centra al paciente como responsable de la toma de decisiones en cuanto a su cuerpo y su salud. Entonces, pues como lo muestra este modelo, que no es un modelo a escala, en el cual no estoy haciendo un análisis pues exhaustivo de la historia de la medicina ni de la toma de decisiones, sí quiero mostrarles que en los últimos 100 años, eventos importantes como la profesionalización médica en Norteamérica, como la Segunda Guerra Mundial y los eventos que desencadenaron lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el reporte de Belmont, digamos, dieron inicio a una transformación dentro de la medicina en cuanto a toma de decisiones. Esto junto con movimientos sociales que tal vez en Norteamérica hacia los años 60 y 70 estaban ocurriendo acerca de las libertades civiles, el feminismo, digamos, dieron entrada y cabida a que la academia respondiera dentro de la bioética y la filosofía a llamar a un cambio en el modelo de la toma de decisiones médicas. Junto con la ley que considera el consentimiento informado como requerimiento legal, y esto ocurrió en 1981 en el contexto de Colombia, quizás un poco antes en el contexto de Norteamérica, pues dio entrada a este cambio del modelo de autonomía en donde el paciente informado es quien toma la decisión acerca de su salud y de su cuerpo. Se dio entonces la entrada de un modelo muy importante en la atención de salud, que es la atención centrada en el paciente, y junto con ella o parte de ella vino la toma de decisiones compartida o Shared Decision Making, SDM por sus siglas en inglés, que es el tema del cual les voy a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué es la toma de decisiones compartida como teoría o como marco teórico como tal? Es una práctica que se deriva de la atención centrada del paciente, en donde el profesional en conjunto con el paciente toman una decisión basada
número uno, en la mejor evidencia disponible, pero al mismo tiempo centrando los valores, preferencias, contexto social, económico, cultural del paciente en esa toma de las decisiones. Y existen, digamos, elementos importantes para que esta toma de decisiones compartida pueda ocurrir. El primero es que deben existir alternativas de tratamiento. La toma de decisiones compartida no puede ocurrir cuando no existen varias alternativas sobre las cuales el paciente puede decidir. El segundo es que se deben presentar opciones, número uno, basadas en la mejor evidencia disponible, y número dos, asegurarnos que estas opciones sean entendidas y comprendidas por los pacientes. El tercer elemento es centrar los valores, posibilidades y preferencias del paciente, no como, digamos, un ítem más o una variable más dentro de un modelo de decisiones en el cual estamos pensando, sino como centrales. Del paciente se derivan las decisiones, no de otras cosas. Claramente teniendo en cuenta las decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible. El cuarto elemento es incrementar la responsabilidad del clínico. Y esto, digamos, se deriva de lo que he venido hablando. Una vez el paciente ha sido presentado con las diferentes alternativas de tratamiento, es responsabilidad del profesional de salud indagar, preguntar, traer a colación los valores, las preferencias, cuál es el contexto dentro del cual ese paciente vive que lo va a llevar a tomar una decisión sobre la otra. Adicionalmente, es responsabilidad del clínico, del médico, del odontólogo, asegurarnos que el paciente comprenda qué está pasando con su salud y cuáles son las alternativas de tratamiento. Y el quinto elemento es tal vez una tensión que existe entre la comunicación, la reflexión y el poder inherente a la relación profesional de la salud paciente. Esta toma de decisiones compartida necesita de una comunicación efectiva en donde el profesional de la salud sea capaz de reflexionar acerca de sus propios sesgos, el por qué está presentando, las alternativas que está presentando y entender que al presentar una opción o alternativa de tratamiento hay valor implícito que tiene que ver con cómo yo como profesional entiendo la opción, que tiene que ver con mis valores, mis preferencias, con lo que yo me siento más cómodo. Entonces, hacer una reflexión de cómo eso está impactando la decisión que está tomando el paciente. Esto con miras a establecer una relación más horizontal entre el profesional de la salud y el paciente, entendiendo que es muy difícil, pero siendo consciente, haciendo un esfuerzo consciente para lograr una relación más horizontal. Entonces, aquí les traigo un modelo de cómo se ha conceptualizado la toma de decisiones compartida, particularmente en la medicina, en donde la toma de decisiones compartida es considerada un proceso cognitivo que se da en función de la comunicación entre un profesional de la salud y el paciente. Cuando existe una toma de decisiones compartida, podemos tener diferentes resultados. En cuanto a resultados afectivo-cognitivos, se puede dar una mayor o mejor comprensión de las alternativas de tratamiento y del diagnóstico, una mayor satisfacción del paciente con el tratamiento elegido, una mayor confianza del paciente para realizar la decisión y una mayor confianza en la relación profesional de la salud paciente. En cuanto a resultados de comportamiento, se ha descrito una mayor adherencia a los diferentes tratamientos planteados, decisiones de tratamiento con las cuales el paciente se siente más a gusto y tiene menos indecisión o se siente más a gusto después de haber tomado
la decisión con respecto a su tratamiento. Y también se ha descrito que puede influir en los diferentes comportamientos de salud y la adopción de comportamientos de salud. En cuanto a resultados de salud, se habla de reducción de síntomas, un incremento o mejora en la calidad de vida, sobre todo en la calidad de vida asociada a la salud y en cuanto a medidas fisiológicas. ¿Qué sabemos entonces de la toma de decisiones compartida en medicina? Digamos que la toma de decisiones compartida como tal, como término y marco teórico, pues ha tenido un proceso. En 1982, la Comisión Presidencial para el Estudio de Problemas Éticos en Investigación Médica, Biomédica y de Comportamiento de los Estados Unidos de América habló de una evolución del consentimiento informado a la toma de decisiones compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que el consentimiento informado como tal no se puede considerar una toma de decisiones compartida. El consentimiento informado puede ser una toma de decisiones informada, en donde el paciente sabe qué es lo que va a ocurrir, pero realmente no está teniendo una influencia en esa decisión. Entonces sí hacen un llamado a ir un poco más allá del simple hecho de informar al paciente. En 1993 hubo una descripción del proceso como tal de toma de decisiones compartida, en donde se identificaron los elementos de compartir información, compartir o indagar en cuanto a los valores y las preferencias del paciente, y el realizar el acto de tomar la decisión en cuanto al tratamiento o el no tratamiento en una forma conjunta, el profesional con el paciente. En 2001, y este tal vez fue uno de los eventos o ha sido uno de los eventos más importantes para la toma de decisiones compartida en medicina, la Academia Nacional de Medicina centra la toma de decisiones compartida como un valor del sistema de salud norteamericano. Esto quiere decir que el sistema de salud como tal tiene que hacer un esfuerzo o debe hacer un esfuerzo para proveer la información necesaria y la oportunidad para que el paciente pueda ejercer el grado de control de su preferencia en las decisiones que toma acerca de su salud. Asimismo, o en respuesta a esto, el sistema debe responder, es decir, el sistema debe implementar cambios que favorezcan la toma de decisión compartida en medicina. Y digamos, cuando hacemos un análisis de la literatura disponible, encontramos que hay mucha literatura en cuanto a la toma de decisiones compartida, que hay múltiples revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis, recomendaciones de diferentes entidades gubernamentales, tanto de Estados Unidos como de diferentes países y gobiernos europeos, en donde llaman a la utilización de la toma de decisiones compartida y en donde se casi que cataloga como un gold standard, como un estándar de oro en la toma de decisiones cuando existen varias alternativas con evidencia, digamos, que soporte la utilización de esas alternativas. Hay diferentes estudios en cuanto a reducción de inequidades mediante el uso de toma de decisiones compartidas, de la influencia en la calidad de vida, sobre todo en diferentes tipos de cáncer, de la utilidad de las ayudas para tomar decisiones, y también se ha empezado a avanzar la investigación en cuanto a el uso de toma de decisiones compartida en prevención. La recomendación en este momento es, digamos, específica para algunas condiciones clínicas, pero digamos en medicina se ha avanzado mucho en cuanto a la toma de decisiones compartida, que no es el caso de la toma de decisiones compartida en odontología. Y les quise traer este cuadro porque es básicamente un resumen de la mayoría de evidencia que existe en cuanto a toma de decisiones compartida en odontología. Esto es, como bien lo he dicho, acerca de este marco teórico de la toma de decisiones. Y aquí quiero hacer la aclaración que decisiones en odontología se han estudiado y se han estudiado un montón, y por eso hoy en día tenemos, digamos, los árboles para toma de decisiones o los árboles para definir pronóstico,
pero ese tipo de toma de decisión es una toma de decisión clínica que no considera como eje central al paciente, como lo es la toma de decisiones compartida como marco teórico. Entonces, ¿qué encontramos en la odontología? Tenemos estudios con un rango de publicación más o menos del 2006 al 2021, en diferentes áreas de la odontología, en endodoncia, prostodoncia, ortodoncia, odontología pediátrica, odontología general, en donde la mayoría se han enfocado en evaluar el uso de esas ayudas para la toma de decisiones. Y digamos que los resultados o los hallazgos pues son muy acordes o van de acuerdo a el uso de esas ayudas. Sí se ha evidenciado un incremento en el conocimiento, una mayor satisfacción del paciente, menor conflicto con la decisión tomada posteriormente. Pero digamos la mayoría de los estudios que se han publicado en odontología son muy enfocados hacia el uso de esas ayudas visuales, interactivas en la toma de decisiones compartida. Y si bien es muy importante el uso de esas ayudas no es la toma de decisiones compartida como tal. El uso de esas ayudas no centra la relación odontólogo-paciente como, digamos, como relación o como objeto de investigación. Con la salvedad tal vez del último artículo que presento en esta tabla, en donde se evidencia un interés por la preferencia de autonomía de los pacientes. Y digamos, en este estudio sí encontraron que los pacientes tienen una mayor preferencia de autonomía, o sea, quisieran tener más influencia en la toma de decisiones que lo que tienen actualmente. Sin embargo, pues como le he dicho antes, la mayoría de estudios no evalúan la toma de decisiones compartida como tal, evalúan el uso de ayudas para la toma de decisiones. Ahora bien, existen otros artículos que han descrito, digamos, el estado del arte en cuanto a toma de decisiones de odontología. Encontramos revisiones narrativas de la literatura, encontramos recomendaciones en cuanto a endodoncia y encontramos un scoping review acerca del estado del arte de la toma de decisiones compartida en implantes dentales. Y esto es bastante diciente. Quiere decir que estamos haciendo preguntas, pero no tenemos la evidencia necesaria para dar respuestas. Es por esto que estamos haciendo, digamos, scoping reviews, que a diferencia de una revisión sistemática de la literatura o de un metaanálisis, se realiza cuando no hay evidencia suficiente o cuando no puedo centrar la pregunta porque no tengo cómo responderla. Y digamos, a este otro lado de la pantalla, me voy a mover un poquito, tenemos la forma tradicional o cómo estamos mirando la toma de decisiones en odontología hoy en día. Este es un ejemplo de un libro que fue publicado en el 2017 y digamos que encontramos autores que son bastante influyentes para la odontología y digamos para el área de periodoncia, como lo son el doctor Nemkovsky y el doctor Sculian. Pero en estas mismas publicaciones o en estos mismos libros estamos considerando la toma de decisiones compartida simplemente como una ayuda física, un brochure, un libro, un software, una ayuda interactiva para tomar una decisión basada en la evidencia. Y no estamos haciendo un énfasis necesario e importante en la relación odontólogo-paciente dentro de ese análisis de la evidencia en odontología para la toma de decisiones. Entonces, no estoy diciendo, digamos, que debamos apartarnos de la toma de decisiones basada en la evidencia y en la mejor evidencia clínica disponible, pero aún cuando estemos haciendo una toma de decisiones basada en la mejor evidencia científica disponible, debemos centrar al paciente y digamos, ese es un poco el llamado que están haciendo no solo los gobiernos, pero las instituciones académicas y las organizaciones de odontología, es a centrar el paciente en todas estas medidas y recomendaciones que nosotros como disciplina odontológica estamos haciendo.
Entonces, ¿cuáles son las limitaciones, desafíos y consideraciones para tomar decisiones compartidas en odontología? Primero, quiero hablarles acerca de una tensión constante que existe en cuanto a la necesidad de acceso, el acceso real y la calidad del servicio, particularmente en las realidades contextuales de América Latina y de Colombia, en donde la necesidad de acceso no siempre se ve resuelta. No todo el que necesita acceso a el servicio de salud, a el área odontológica, tiene ese acceso. Número dos, el acceso al servicio de salud varía mucho dependiendo del determinado servicio de salud al que yo tenga acceso, y por ende la calidad del servicio se va a ver afectada. La siguiente limitación, que también es desafío y consideración, es el sesgo médico, y es inherente a el presentar información dentro de un ámbito médico. Presentar información de una forma neutral es muy difícil porque siempre va a tener implícito mi conocimiento, mis consideraciones, mis valores y mis preferencias. Entonces es imperativo reflexionar acerca de nuestra posicionalidad dentro del sistema de salud y dentro de esa relación. ¿A qué me refiero con posicionalidad? Posicionalidad quiere decir cómo yo me posiciono dentro de una sociedad con relación a diferentes ejes. Digamos, el simple hecho que yo esté aquí hablando y dictándoles una conferencia me posiciona a mí de una forma muy diferente y muy distante a la mayoría de la población colombiana. El simple hecho que ustedes estén sentados en un auditorio escuchando esta charla, que tengan acceso a educación superior, que puedan, sí, estar sentados hoy en una institución académica, los posiciona a ustedes dentro de una sociedad en un lugar muy diferente al que quizás tengan muchos de los pacientes o pocos de los pacientes que estemos atendiendo. La siguiente consideración son los determinantes comerciales de la salud. Y es muy importante considerar el poder político, económico y social que estos determinantes comerciales tienen, porque determinan realmente las interacciones que ocurren dentro de un sistema de salud y los servicios que finalmente se están ofreciendo a los pacientes, particularmente dentro de la odontología que estamos practicando hoy en día en Colombia, en Latinoamérica y en tal vez muchos otros países a nivel mundial. Y el cuarto elemento que quiero traerles acá es la asimetría de poder. Y saber que la asimetría de poder es inherente a la relación profesional de la salud paciente, que en el momento en que yo me posiciono como un profesional de la salud, va a haber una disyuntiva en esa, digamos, estabilidad o posible estabilidad que existe en las relaciones interpersonales. Yo como profesional de la salud, usted como profesional de la salud, va a ser visto como el poseedor del conocimiento y del poder en el área de la salud. Entonces, realmente es un llamado a cuestionarnos quién puede tomar una decisión y quién puede tomar una decisión compartida. El paciente que es o que tiene la posibilidad de tomar una decisión compartida o de cuestionar nuestro razonamiento científico, pues tiene unas condiciones muy particulares que quizás no son las condiciones del resto de la población, sobre todo de nuestros contextos, sobre todo del contexto colombiano. Entonces sí debemos tener en cuenta esa asimetría de poder y hacer un esfuerzo consciente para nivelar un poco esa asimetría inherente a la relación. Entonces, para ir cerrando ya un poquito, ¿es la toma de decisiones compartida en odontología una utopía o una realidad? Y la verdad es que no les tengo una respuesta de una o la otra, pero sí quiero que consideremos diferentes factores para tener en cuenta en cuanto a la toma de decisiones compartida en odontología. El primero es la evidencia científica disponible, porque
sin lugar a dudas, seguimos apuntándole a una práctica odontológica basada en la mejor evidencia científica disponible. La realidad es que existe un bajo nivel de evidencia, que la estandarización de medidas pues todavía no se ha dado, y la utilización de medidas que se ha visto evidenciada en la literatura disponible, pues digamos, no es óptima en cuanto a la toma de decisiones compartida. Que existen descritos en la literatura científica medidas estandarizadas que han sido corroboradas, o medidas desarrolladas con mediciones psicométricas que nos ayudan a evaluar la toma de decisiones compartida dentro de la interacción profesional de salud-paciente, que no están siendo utilizadas o descritas en la literatura en odontología. Y lo otro es que necesitamos diferentes diseños que logren o se aproximen a evaluar una relación que se da a lo largo de tiempo, y que la decisión que ocurre en el momento A no va a ser la misma que ocurre en el momento C, D o E. Si yo hoy llego donde un odontólogo nuevo, la posibilidad de las decisiones que yo tomo tal vez no sea la misma si llevo 15 años con este mismo odontólogo y tengo la confianza y tengo una relación establecida que me va a permitir tener más influencia en esas relaciones. El siguiente, digamos, ítem son las ayudas para toma de decisiones. Y la realidad es que la evidencia soporta el uso de las ayudas para toma de decisiones, que sí tiene una influencia en el conocimiento del paciente, y esa influencia en el conocimiento puede llegar a mejorar la satisfacción del paciente en cuanto a las decisiones tomadas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los diseños de estas ayudas tienen que responder a los contextos específicos, y que la ayuda que yo utilizo en la Universidad Javeriana de Bogotá tal vez no es la misma a la que utilizo en la Universidad Autónoma de Manizales, o no va a ser la misma que yo pueda utilizar en mi práctica privada en Cali, en Barranquilla, en Montería, en Santa Marta. Y debemos evaluar, digamos, esas consideraciones contextuales para el desarrollo de estas ayudas. El siguiente elemento es el contexto ético-legal. Y dentro de este contexto es importante recalcar que la toma de decisiones compartida va más allá del consentimiento informado. Que el hecho que yo escriba en una evolución médica se toma decisión en cuanto al tratamiento en conjunto con el paciente no quiere decir que yo esté tomando una decisión compartida, o que haya, digamos, involucrado al paciente en este proceso de la toma de decisión compartida. Entonces, hacer un llamado un poco a reflexionar cómo podemos ir más allá del consentimiento informado. Una toma de decisión informada es diferente a una toma de decisión compartida. Y también considerar que involucrar al paciente o el uso de la toma de decisión compartida sí puede ser una protección tanto como para el profesional como para el paciente. Entonces, a medida que yo tenga una responsabilidad compartida entre el profesional y el paciente, esto va a servir de protección para posibles complicaciones dentro del contexto ético-legal. Y la cuarta consideración es la educación en odontología. Y esto sí es un llamado tal vez a transformar la educación, las clases, los currículums que respondan realmente a las necesidades actuales. Y las necesidades actuales que no solo está llamando digamos, el gobierno por medio de políticas que llaman a la humanización, pero las diferentes asociaciones científicas que llaman a incluir al paciente en la toma de decisiones, que llaman a incluir al paciente en cuanto a medidas de éxito de los tratamientos. Entonces debemos responder con una educación que le dé a los estudiantes herramientas para comunicarse, herramientas para que puedan hacer una reflexión y se vea esta transformación y esta reflexión, digamos, impresa en las relaciones odontólogo-paciente dentro de nuestro contexto. Y digamos, el otro elemento que me parece supremamente importante traer es descolonizar la disciplina odontológica y la academia. ¿Y a qué me refiero con descolonizar?
es apartarnos un poco de ese modelo eurocéntrico o centrado en la academia norteamericana y europea, del cual viene nuestra profesión, sobre todo nuestra profesión en Colombia o en diferentes países de América Latina. Si bien es muy valiosa la información que podemos tener de estos modelos, el tomar distancia y el crear conocimiento desde y para nuestras poblaciones debe ser una prioridad, tanto para la academia como para las diferentes asociaciones científicas. Entonces, bueno, un llamado y agradezco que este, digamos, sea el ámbito en el cual estoy dando esta charla. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esta charla o para llevar? Número uno, que la toma de decisiones compartida responde a la realidad del contexto, sobre todo el contexto colombiano actual que está llamando a la humanización de los sistemas de salud y a que consideremos el paciente como central dentro de la atención en salud y dentro de la práctica odontológica. Lo segundo, que es tal vez no tan bueno, es que la evidencia disponible no es suficiente para establecer estándares de atención todavía. Lo tercero es que debemos contextualizar la investigación en odontología y comprometernos con la diseminación a nivel local, comunitario, nacional e internacional y, como lo dije previamente, crear conocimiento desde y para nuestras poblaciones. Porque adoptar conocimiento no asegura el éxito. El hecho que un estudio haya sido publicado en una revista indexada como 1A o haya sido adoptado por X o Y asociación en Europa o en Norteamérica no asegura el éxito para nuestras poblaciones. Y nuestro conocimiento, nuestra academia y nuestras poblaciones son igual de valiosas a esas otras de las cuales estamos adoptando digamos, gran parte de nuestra práctica. Y el cuarto punto es que si bien la evidencia disponible no es suficiente, eso es una oportunidad, tanto para la investigación como para la academia, para centrar la investigación en el paciente y, digamos, tal vez dar un giro a nuestro abordaje tradicional, que es un poco como de arriba hacia abajo, y centrar en el paciente y empezar a construir o evaluar diferentes metodologías de investigación que consideran a nuestros pacientes y comunidades como esenciales co-creadores del conocimiento. Entonces, tal vez involucrarnos o relacionarnos con metodologías que nos permitan responder preguntas como cómo experimentan los pacientes la odontología y por medio de de involucrarnos en este área de investigación o en estas metodologías de investigación, que podamos responder a llamados de asociaciones académicas y llamados del gobierno que requieren de nuestra atención y que están diciendo necesitamos humanizar la práctica odontológica, necesitamos humanizar la práctica médica y el sistema de salud. Por último, quiero darle las gracias nuevamente a la Asociación Colombiana de Periodoncia y Osseointegración, a la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología y a la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia por abrir este espacio tan importante y tan necesario dentro del marco del Día Internacional de la Encía. Muchísimas gracias y si quieren continuar con esta conversación, si tienen preguntas, dudas, por favor no duden en contactarme. Aquí está al otro lado mi correo electrónico y mi número de teléfono. Me encantaría que continuáramos esta conversación. Muchísimas gracias por su atención. Sé que en este contexto en el que vivimos hoy en día, pararle bolas a una pantalla no llama ni cinco la atención, pero realmente agradezco de todo corazón este espacio. Que tengan muy buen día.